Ahora vamos a ver algo importante que es el traslape o trapping, ¿sí? ¿Qué es el traslape o el trapping? Trapping es en inglés y traslape es en español. Es una forma de ajustar de cómo se imprimen los colores en las diferentes planchas para corregir efectos visuales y evitar fallos, esos pequeños fallos. Bueno, entonces, si yo fuera a imprimir dos tintas, supongamos que voy a hacer un folleto y tengo el amarillo que va a ser mi fondo y el cian que va a ser el color fuerte de las letras. Cuando yo haga el negativo o cuando yo haga el original, así como lo hice aquí, se fijan cómo hay elementos que no le va a poner tinta, no le va a poner nada, ¿sí? Nada de tinta. Supongamos que aquí hubiera caído otro color, esto me lo pone, y este es el fondo, me lo pone blanco, ¿ok? Me lo va a poner blanco. Entonces, es lo mismo. Entonces, esto te lo va a poner blanco y donde cae la tipografía, te lo pone blanco y donde no, pues va amarillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tira una tinta y después tiras la otra, pues queda así, queda un registro perfecto. Ese es en el mundo ideal, donde pues no está involucrado todos los rodillos, todo el movimiento de la máquina. Bien sabemos que la máquina es de offset, tienen muchos engranes, tienen muchos rodillos. Entonces, es imposible que quede un registro perfecto. Imposible. A lo mejor sí puede quedar lo más eh, visualmente perfecto, pero siempre va a estar un poquito movido. Evitar esto que es que se mueva, no sé si ven aquí que tiene una rayita blanca, que es como queda regularmente, queda algo fuera de registro. Mínimo, mínimo, y más si esta letra mide, no sé, 9 puntos, 8 puntos, pues son muy pequeñitos en una hoja, o sea, casi ni se nota. Sí, casi ni se nota. Pero para evitar esto, que se vea estos contornos blancos, se hace algo que se llama, puede ser un trapping o traslape, ¿sí? Porque también podemos hacer esto, o sea, podríamos dejar el fondo de color liso y sobre ese fondo poner la letra, pero eso nos va a crear una sobreimpresión, nos va a hacer que se haga un tercer color. Y yo no quiero un tercer color, o sea, yo no quiero que se vea verde, yo quiero que se vea cian, ¿ok? Entonces ahí sí se ve muy bonito, no queda una línea, no queda nada, se ve muy bien, pero se cambia el color, ¿ok? Si yo dejo el fondo todo liso sin dejar el espacio en blanco para que caiga la otra tipografía, pues se va a cambiar el color, porque se hace una sobreimpresión, que es la que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un traslape. ¿Qué es un traslape? Pues básicamente es ponerle un contorno, ¿ok? Este le pusimos que es un traslape incorrecto, o sea, a la tipografía se le puso un contorno delgadito, ¿ok? Pero se le puso de la tipografía hacia afuera, ¿ok? De la tipografía hacia afuera. ¿Y qué crea esto? Hace que se vea más grueso y cambia el peso visual de la misma tipografía, entonces no se debe de hacer eso. En este caso, si el fondo, regularmente el traslape se le da al fondo más clarito, tiene que ser del fondo hacia adentro. Se le da un contorno, miren, ¿sí? Se le da como un contorno hacia adentro. Entonces el traslape, o sea, vamos a traslapar las formas, pero no las vamos a poner todas una sobre otra, como la que vimos arriba que se veía verde, sino vamos a poner un pedacito, un trazado, una línea muy delgadita, que por lo general son de 0.3, 0.2 milímetros, o sea, son bien delgaditas, ni se notan, para poder compensar los espacios en blanco. ¿Qué hace la falta de registro, o sea, que el movimiento de la máquina? ¿Sí? El papel se mueve a la hora de imprimir, también el papel se mueve, la máquina se mueve, y para poder compensar todo esto se hace eso, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Se traslapa el color claro, o sea, el color claro se va a traslapar, es el que le vamos a poner el contorno al color claro, y el color oscuro se va a quedar del mismo grosor. Por lo general, el grosor establecido es de 0.3 milímetros. Cuando un elemento oscuro está sobre un fondo claro, se amplía el color del fondo claro y entra
sobre el objeto oscuro. Esto es un reventado positivo, también se le llama reventado positivo, ¿ok? Ahora, si el color oscuro no se traslapa, se deja sobreimpreso. Cuando tenemos colores muy, muy oscuros como el negro, ¿ok? Ahí sí vamos a traslaparlo, o sea, vamos a dejar todo el fondo y sobre ese fondo vamos a poner el negro, ¿ok? Entonces, no se va a dejar el contorno, no se va a dejar el espacio, el hueco en blanco de la A, ni se va a poner un contorno adentro, sino se va, como el negro tapa todo, entonces no hay problema, ¿ok? Al traslapar algún texto, dibujo o delineados, hay que controlar ese traslape, no que la superficie que se traslapa no supere la mitad del grosor de la línea. O sea, si la línea es de punto 3, debemos de tratar de que se traslape un punto 5, o sea, muy poquito se traslapa, ¿no? Entonces, son detalles o consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Bueno, eso es del trapping. Ahora vamos a la sobreimpresión, que ya la hemos visto con el trapping, veíamos que cuando son textos en negro, eso se sobreimprime. ¿Qué significa eso? Miren, voy a volver a poner aquí. O sea, tengo mi fondo totalmente, no dejé el hueco en blanco para que caiga la letra. Este es un cian y me quedó verde, ¿sí? Porque sobre todo las tintas para offset son translúcidas. Uno de los detalles de las tintas de offset son que son translúcidas, ¿ok? Si ponemos una sobre otra, se va a hacer como una mezcla visual. No es lo mismo en serigrafía. Las de serigrafía no son translúcidas y las de flexo tienen menos esa propiedad de translúcido, pero offset sí lo tiene. Con dos objetos que se encuentren superpuestos se mezcla al imprimirse. Este efecto no se puede visualizar hasta que se imprime. Ajá, pero en la computadora usted, maestra, le puso sobreimpresión. Sí, y la computadora me hizo un simulacro de cómo se vería impreso. ¿Ok? La computadora te hace un simulacro de cómo se va a mezclar impreso. Aquí tengo este. Si este se imprimió, lo general es que donde cae la estrella es un hueco blanco, ¿sí? Entonces tenemos el cian y sobre el cian tenemos ese hueco que es donde va a caer la estrella, ¿sí? Y eso se llama, pues simplemente estamos, y se le va a dar a lo mejor un traslape muy pequeño, pero aquí esto le estamos sobreimprimiendo. ¿Se fijan cómo queda como transparentito así? Y este efecto se puede dar en la computadora, digo, se puede dar al momento de imprimirse. Otras formas de hacer sobreimpresión sin necesidad de utilizar panel de atributos es poniendo los efectos de fusión de capa, como se hacía en Photoshop, que se llama Overprint, Darken o Multiply. ¿Sí? Esos tres hacen lo mismo, ¿sí? Hacen el mismo efecto y te va a hacer una sobreimpresión y eso sí lo puedes ver también, te hace un simulacro en la computadora. La sobreimpresión de un color sobre otro regularmente altera la tonalidad del color superior, o sea, lo va a alterar. Entonces aquí tenemos magenta, tenemos cian y se fijen que se hizo un tercer color que es un morado. Porque las tintas de offset son translúcidas, tienen esa propiedad de ser translúcidas. Aquí tengo otro diseño de sobreimpresión que queda muy padre. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro ejemplo de sobreimpresión. Me devuelvo a este documento que tengo aquí de ilustrador. ¿Ok? Y vemos que efectivamente aquí tenemos una sobreimpresión porque está un color sobre otro. ¿Ok? Un color sobre otro y me hace un tercer color. Ahora, aquí tengo en el ilustrador el ejemplo anterior que veíamos. ¿Sí? Si nosotros fuéramos a hacer esto en el ilustrador, hacer la separación, no que lo hiciera el programa automáticamente por la opción de impresión, sino yo lo quiero hacer a pie, pues así le hacíamos, ¿no? El amarillo, ponemos una imagen de la letra en blanco, ¿sí? Y esta imagen, sobre esta, después ponemos otro objeto, ¿ok? Entonces,
Esto puede ir en una capa, digo, en una página, y esta va a ir en otra página, en otra mesa de trabajo, pero así es como, pues, quedaría, ¿no? Casaría así. Voy a quitar que se vea, porque me está creando conflictos. Ahí está. Pero sabemos que si hacemos esto y no hacemos los ajustes necesarios, va a quedar, realmente cuando se imprima va a quedar movido, así, ¿verdad? Sabemos que así va a quedar movido y no queremos eso. Entonces, lo que hacemos es esa misma A, fíjense aquí, yo puse la A y esa A le puse un trazo. Ahorita estoy exagerando en el trazado, le puse 4 puntos, pero en realidad es punto 3 y le pones milímetros y ese es el grosor exacto. Y todavía aquí le puse en las propiedades de trazo, se los puse hacia adentro, que esté hacia adentro, ¿verdad? Entonces, le voy a dejar el de ahorita para para visualizar un poco más. Entonces, sobre ese va a caer este, ¿ok? Cae este. Entonces, miren, le voy a poner multiplicar nomás para ver cómo un simulacro, cómo se vería impreso. Es cierto que quedaría una línea, acuérdense, sí, porque va a quedar una línea verde, pero esa como es de 3 milímetros, entonces no se ve casi, o sea, no se va a distinguir. Entonces, si hay un pequeño movimiento, miren, si hay un pequeño movimiento, no importa, porque tenemos ese colchoncito de tinta que está ahí, que aunque hay un pequeño movimiento, no se va a ver blanco o no se va a ver así como aquí, que se ve este espacio en blanco, ¿no? Entonces, para eso es el traslape. Ahí estamos traslapando. ¿Ok? Ahora, aquí yo, si quiero hacer una sobreimpresión, esto es traslape. Aquí quiero hacer una sobreimpresión, simplemente va a estar todo, no va a estar la letra en blanco acá abajo, sino va a estar todo y voy a poner mi letra y la va a cambiar de color, pues sí, puede ser que sea intencional. Ahora, si estoy manejando una letra o un objeto con tinta oscura o tinta negra, entonces sí, se hace sobreimpresión, o sea, se pone aquí el negro y solamente se tira sobre el fondo, se tira la tinta negra, porque de todas maneras no hay problema o no hay. Entonces, pero de repente vemos, chicos, veo documentos yo en revistas o algo que es tinta negra y se ve así. Y dices tú, hoy, pero ¿por qué ni siquiera le pusieron traslape? Ni siquiera le pusieron, o sea, si es tinta negra, pues hay que hacer una sobreimpresión, ¿sí? Hay que hacer una sobreimpresión. Y esto pasaba mucho sobre todo cuando me mandaban imágenes en JPG, los anuncios de JPG, los textos eran, además de que eran negros, eran textos compuestos, o sea, los textos tenían cian, magenta, amarillo y negro y simulaban el negro, ¿no? Y eso hacía que si hubiera error de registro salieran como difuminados los textos, ¿ok? Siendo que podías hacer tu texto en negro y ponerle overprint en el Photoshop y que evitar este problema en los anuncios, ¿ok? En los anuncios evitar este problema. Entonces, esto no se debe hacer. ¿Para qué haces eso? Mejor lo sobreimprimes y ya no vas a evitarte ese problema. Recapitulando, sobreimpresión básicamente es hacer que físicamente la placa de negativo, digo, la placa de offset, la que se monta en la máquina, imprima todos los colores sólidos, ¿ok? Todos los colores los va a imprimir sólidos, entonces se va a poner un color sobre otro, sobre otro, sobre otro, ¿ok? Y el traslape, básicamente lo que va a hacer, si yo aquí le pongo, bueno, le pongo, lo que va a hacer, me va a dejar el hueco, ¿sí? Me va a dejar el hueco, o sea, nomás va a imprimir esta parte de tinta magenta y después va a imprimir esta, pero aquí tiene un pequeño traslape, después les voy a enseñar cómo ponerlo, no sé si lo están viendo aquí, ¿sí? Ven este que se ve anaranjadito, que tiene ese pequeño traslape. O sea que miren, va a caer el magenta, cae abajo, ¿sí? O arriba, pero se traslapa un poco sobre el amarillo, ¿ok? Para que no quede
esa línea. Y lo mismo pasa aquí con el cian. ¿Se fijan? Miren, aquí está el traslape. ¿Ok? Y aquí no se necesita, ¿por qué? Porque aquí, si yo veo cómo se va a hacer la separación de tintas, ¿sí? Está todo completo, cada círculo está completo y va a caer uno sobre otro, y como tiene propiedad de transparencia, esa propiedad de transparencia va a hacer que se vea un tercer color, un cuarto color. Entonces, ¿cómo saco el Pantone? Tengo mi documento nuevo, miren, le voy a hacer dos muestras aquí, ¿sí? Tengo una y otra. Me voy a ir aquí a mis muestras, le voy a dar en el botón de hamburguesa, le voy a dar en librerías, le voy a dar en libros de color, y por lo general el que se utiliza es Pantone Solid Coated. Solid Coated significa que es papel couché, ¿ok? Papel couché, y ahí vamos a hacer un Pantone, ¿ok? Ahorita vamos a simular que lo van a imprimir en un couché, entonces va a ser Solid Coated. Entonces aquí los tengo, ¿sí? De aquí, si se fijan, hay magenta Pantone, hay cian Pantone, entonces hay amarillo Pantone, entonces, pero voy a escoger otros. Por ejemplo, voy a escoger este le asigné aquí, y miren, aquí voy a otro que sea muy diferente. A lo mejor un verde, este verde, ¿ok? Entonces, miren cómo se lo asigné aquí, ya lo tengo aquí, ¿sí? En mis muestras. Entonces esto lo podemos dejar a un ladito, y estos son los colores con los que vamos a trabajar, ¿verdad? Ahora, si se fijan aquí en mi panel de previsualización de separación, también ya se pusieron automáticamente. Ahora, pasa mucho. Maestra, es que no me sale el panel de previsualización, no me sale aquí. Ah, bueno, si no te sale es porque cometieron este error. Miren, si yo cuando hicieron el documento lo hicieron en RGB. En RGB no te sale, aunque lo pongas aquí, mire, no te sale nada, pero es porque está el documento en RGB, ¿sí? Y tampoco lo de sobreimpresión y todo eso no funciona, porque eso no es para RGB, eso es para impresión en CMYK. Entonces tienen que revisar que su documento desde un inicio lo hayan hecho en CMYK. Entonces, tengo mi fondo de este color, y después el texto, a ver, tengo mi monograma, tengo, pues no sé, el logo. Por ejemplo, de ese. ¿Ok? Y este va a ser de este otro Pantone. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer dos opciones. ¿Ok? Este, ¿cuál es el color más claro? Ah, pues el rosa, sí, el rosa. El rosa se te hace más claro. A mí se me hace el verde, pero es que sí, Pero, como que hay colores. Si esto lo convertimos a escala de grises, a ver, vamos a hacer una prueba. Ahí es donde vemos cuál es el color más claro y más oscuro, ¿sí? En escala de grises. Entonces vemos que el más claro es el verde, ¿sí? ujú. Es una de las pruebas que se puede hacer. Entonces, eh, una de las reglas para hacer traslape es, se lo vas a poner al color más claro. Entonces, pues sí, pero ¿cómo se lo pongo aquí? Bueno, para ponérselo al verde, lo que vas a hacer una copia de este. Yo lo voy a poner blanco, ¿sí? Y yo aquí tengo en mi clipboard, no sé cómo se llama en español, copiado, tengo copiado la otra letra que es de este color, ¿sí? Entonces, a esta lo que voy a hacer con esta, primero que nada lo tenemos que convertir en contorno, ¿ok? Entonces, a esta lo que voy a hacer, le voy a poner un contorno interior aquí. ¿Cómo le pongo un contorno interior? Pues simplemente le pongo aquí el trazado, se lo voy a poner muy grande para que se note. Pongo el color, ahí, pongo
color verde. Y lo que voy a hacer es aquí ponérselo hacia adentro, que es aquí alinear trazado de la orilla hacia adentro. Y ahí está, ¿ves? Ahí ya lo tienes hacia adentro. Aquí no hay necesidad de ponerle sobreimpresión, trazado de sobreimpresión, no hay necesidad. Porque cuando tú le pongas aquí archivo y le pongas, bueno, le voy a pegar en el mismo lugar. Aquí ya va a tener, bueno, aquí lo que tienes que hacer, bueno, aquí le voy a poner contorno. Y en esta, para que se pueda previsualizar y lo haga correctamente, ¿sí? Que yo creo que eso también es bueno que lo sepan. Le tienes que dar en atributos relleno, ¿sí? Sobreimprimir relleno. O lo que es lo mismo, el overlay también aquí le puedes poner multiply, perdón, aquí. ¿Ok? Entonces ahí ya lo tienes, ¿sí? Aquí porque es más clarito el verde. En este es más fácil, porque aquí lo que se puede hacer es simplemente le pones un contorno, ¿sí? Al trazo y que sea del mismo color, que sea verde, y aquí nomás le vas a poner este sobreimprimir trazado. ¿Sí? Te fijas cómo, pues aquí le puse mucho más trazado, por eso se ve muy parecido pues el contorno, ¿ok? Y porque aquí se lo pusimos a la letra y no al fondo, porque acuérdate que es al color más claro es al que le vas a poner traslape, ¿ok? Sí, sí. Entonces, Ya, ya quedó más claro. el chiste es que se vea ese traslape. Entonces, si yo aquí, miren, si yo aquí después le doy previsualizar, ¿dónde lo tengo? No sé, creo que lo cerré. Previsualizar de separaciones y veo cómo se va a separar, ¿sí? Aquí luego se ve que sí va a quedar esto traslapado hacia afuera, ¿sí? Y aquí también vemos cómo este va a quedar, ¿sí? Cómo va a quedar aquí. Entonces, es una de las formas. Bueno, Muchas gracias. Gracias. nos vemos, Rafael. Entonces, creo que es todo de mis preguntas, ¿no? Gracias. Sí, de todas maneras, cuando ya lo estés haciendo, ya si tienes dudas, la siguiente clase lo vemos. Bueno, Ujú, sí, mejor. Gracias. Adiós. nos vemos, bye. Gracias, profe. Bye, Damaris.